Hola, buenas, ¿qué tal? En breves comenzaremos la tercera parte del programa de hoy. Am, Comenzará dentro de poquito cuando se conecte por aquí Elena. Y bueno, como en la primera parte del directo ya os ha avanzado, os ha avanzado al final, ella en su sección Ad libitum, sección dedicada a la cultura, nos hablará de una de las grandes figuras de la literatura fantástica. Mm, Nos hablará de J.R.R. Tolkien o John Ronald Reuel Tolkien, conocidísimo por todo el mundo por ser autor de esa gran obra, El Señor de los Anillos. Bueno, toda la obra de la Tierra Media, am, Señor de los Anillos, Hobbit, Silmarillion, demás. Am, pero bueno, seguro que tiene muchísimas más curiosidades que contarnos. Bueno, mientras va llegando, bueno, hablaremos un poquito, os pondré un poquito en contexto, no mucho porque tampoco tengo las herramientas para hacerlo en exceso. Pero bueno, más que nada, comentar, que seguramente también lo comentará después Elena, pero todo el universo Tierra Media am, se comenzó o sea, se formó, se creó am, cuando Tolkien participaba en la Primera Guerra Mundial. Am, Mira, y ahora sí. A ver, ¿Pero qué es esto? Haciéndome spoiler a las gentes. haciendo spoiler, no, diciendo algo mientras te conectas. Yo que había traído y todo, que no sé si se verá bien o se verá efecto espejo, pero he decidido que a partir de ahora voy a traer las secciones y las voy a presentar y efectivamente se ve al revés, o sea que el próximo día lo tendré que Sí, escribir con un espejo. ¡Ah! exacto, sí. Pero bueno, Bueno, tenéis no pasa nada. JR de Ya, Tolkien, así en bueno, de cookie. hecho, de hecho, Mira, así parece élfico. sí, además de verdad. Pero escucha una cosa, el spoiler te lo has hecho tú sola, porque antes ya lo has comentado, no es por nada. Bueno, pero yo no he dicho nada sobre que iba a hablar de las lenguas. Voy a hablar No, como siempre, que traigo aquí mi café y todo ya de la tarde. Eh, Como siempre traigo atrezzo. Y cómo no, ya que iba a hablar de Tolkien, en mi familia es como obligatorio a leer a Tolkien. Cuando eres pequeño, pues de las primeras cosas que lees es El Hobbit. Y entonces he traído las ediciones familiares que tengo de mi casa de algunos libros de Tolkien. No los he traído todos porque es que si no, o sea, tengo una montaña, pero tengo todos los libros relacionados con Tolkien, los cuentos inconclusos, el Silmarillion, todo. Entonces, pues los más especiales para mí son, por supuesto, el Hobbit, que luego hablaré sobre las runas que salen al principio. De hecho, ya en el principio te salen aquí en el mapa estas runas, las runas Tyr. Y, como no, El Señor de los Anillos, que es una edición que si no se la han leído 60 personas, o sea, un libro que se haya leído 60 personas, no siendo de una biblioteca ni nada. Y quiero presentarte el libro más destrozadísimo de mi casa, que tiene hasta páginas sueltas, que como puedes ver no tiene ya ni título ni nada, y madre es El mía. Señor de los Anillos completo.
O sea, es que de hecho se le caen las hojas. O sea, así que Madre este es mía. el nivel de fandom. Y por último, una cosa que también es muy friki, pero que me parecía muy guay traer, que es este libro que es más grande, volumen más grande, que es El bestiario de Tolkien, Uh, que es como un recopilatorio de todas las criaturas que aparecen en las novelas. Y, por ejemplo, pues yo qué sé, está ilustrado. Si algún día hablamos de Canción de Hielo y Fuego y de Juego de Tronos, que también soy súper fan, os traigo el libro de Mundo de Hielo y Fuego, que también que fue una inversión bastante grande. Pero este es el artículo de los hobbits y es toma muy ya. guay. Así que sí, me gusta un poquito el tema. Oye, a ver, pues es que es lo que comentaba antes, crear todo ese mundo en plena Primera Guerra Mundial, mientras estás allí, bueno, que también Tolkien era un hombre propenso a los hospitales y a pillar todo tipo de mierda, pero crear todo ese mundo en ese universo, tela. Sí, y me gustaría un poco, o sea, comenzar a hablar de las lenguas que creó Tolkien, porque no hay que olvidar que aparte de ser un novelista y de ser un creador increíble, era uno de los mejores lingüistas de Inglaterra. Y es que estaba leyendo un poco sobre cuando era niño y con Ujú. 4 años su madre empezó a enseñarle latín. Y ya desde tan pequeño, pues por ejemplo, ya sabía escribirlo y sabía leerlo perfectamente. Pero no solo eso, es que su madre le enseñó latín, francés, alemán y alemán, aparte del inglés. Lo típico que te Y enseña tu madre cuando naces, prácticamente, sí, de pequeñito. y claro, él nació en Sudáfrica. Ujú. Bueno, en Logange, que es la actual Sudáfrica, en ese momento no se conoce como tal, y cuando, o sea, se lo llevaron para Inglaterra porque era un niño, eso, como dices tú, muy enfermizo, y el padre murió por lo que sea, una enfermedad así chunga en África, y murió. Y al cabo de un tiempo, cuando él tenía 12 años, una cosa así, su madre también murió y él se quedó a cargo de un cura católico porque su familia era muy católica. Y claro, en Inglaterra ser católico, la tónica normal es ser protestante. Y claro, él pasó a ser huérfano y a quedar a cargo de un cura católico que era español y le enseñó el español. Y eso es curioso porque más tarde una de sus ideolenguas, que se llaman así, estaría basada en el español, una de las primeras que creo. Y me gustaría, primero, antes de empezar a hablar sobre el Kenia, sobre el Sindarin, sobre las lenguas que creó, eh, me gustaría hacer un repaso de todas las lenguas que hablaba Tolkien. Empezamos por el latín, el francés, el alemán, que ya hemos comentado, el Ujú. inglés antiguo, el finlandés, el gótico, griego, italiano, el noruego antiguo, perdón, el ruso, el serbio, el sueco, el eslovaco y nociones de hebreo. ¿Qué tal? ¿Cuántos son? Yo he contado 14. Pues eso. Nada, nada, lo que puedes aprender así, porque sí. Sí, y eso, y él era filólogo y era estudioso sobre todo de las lenguas, del origen de las lenguas germánicas. De hecho, estuvo estudiando durante 2 años, que me parece brutal, el origen de las palabras alemanas que comienzan por W. Pues eso, un día cualquiera. Bien. Entonces, claro, cuando comenzó a escribir, o sea, él escribía poemas, escribía un tipo de composiciones que buscaban crear una mitología, porque él decía que a Inglaterra o a la cultura inglesa le faltaba una mitología del estilo de la griega o de la nórdica. Entonces cogió y recogió muchos mitos eh, y mucha mitología de otros sitios y creó la propia mitología inglesa. Y es muy interesante porque él realmente no quería publicar, o sea, no era su interés publicar. Él era profesor, era estudioso y tenía amigos escritores. En concreto, por ejemplo, C.S. Lewis, que es. Siempre he pronunciado C.S. Lewis, o si es Luis, es que me leí las crónicas de Narnia de muy pequeña, entonces yo siempre lo he Sí. pronunciado así. Yo, Entonces, John, eso. John, sí, Luis.
Sí, perdón. Bueno, C.S. Lewis, yo voy a llamar C.S. Lewis. Pues C.S. Lewis, que era muy amigo suyo, fue el que le convenció de publicar El Hobbit, que fue el primer libro que publicó, pero que él en primera instancia lo escribió para sus hijos. O sea, y creo que se nota mucho cuando te lees El Hobbit, que es un libro escrito para niños. Ujú. Y pues eso que me parece muy guay el hecho de voy a escribir una novela para mis hijos y que de repente se volviese bastante famosa y tuviese un reconocimiento internacional. Entonces, dicho esto, vamos a lo que nos importa, que son las lenguas. Porque a ver, si me gusta mucho Tolkien, pero no soy tan friki fan como para saber escribir élfico. Eh, pero bueno, a día de hoy, después de todo el trabajo que he hecho para documentarme para esta sección, puedo decir que por lo menos entiendo la gramática o cómo funciona. Eh, Más que yo, ya te digo. vale. Las lenguas que inventó Tolkien se llaman ideolenguas o conlac, ¿vale? En inglés son conlac, que es Constructed Language. Languages. Sí, entonces, pues eso, creo 15. De ellas hay dos que están tan desarrolladas que se pueden escribir textos largos, o sea, sería como una lengua funcional, ¿vale? Ujú. No Vale. es simplemente que se haya inventado palabras y un alfabeto. Entonces, el alfabeto que crea es el Tengwar, las Tengwar, porque Tengwar significa letras, ¿vale? Y entonces, varios de sus idiomas se escriben con ese alfabeto, sería como alfabeto latino. Y bueno, es un poco complicado de entender porque solo tiene consonantes, es un alfabeto que solo tiene consonantes y que lo que serían los signos de puntuación, que nosotros de acentuación, Sí. es lo que determina qué vocal, o sea, qué vocales hay y si va delante o detrás. Entonces, la típica imagen que tenemos del anillo o de la lengua de Mordor y todas estas son Sí. las que hay como tres puntitos arriba, pues eso significa A. Y entonces, como va encima de una consonante, pues ya tenemos, yo qué sé, si la consonante es la T y tienes dos tres puntos arriba, pues es ta. Pues funciona así. Entonces, las dos lenguas más importantes que creó fue el quenya, que sería el alto élfico, que sería el élfico que más sale en la peli, el típico que Ujú. habla Galadriel al principio de la peli, que hablan élfico, o sea, las pelis del Señor de los Anillos comienzan hablando en élfico. Y luego el Sindarin, que sería el de los elfos grises. Y una que me gusta mucho, que son bueno, a ver, en Kenia se dicen Zir y en Sindarin se dicen Kertas. Yo esto me lo he apuntado porque es importante. Que el Kirt es otro alfabeto, que sería este de aquí, este que tengo aquí apuntadito, que no se ve como el élfico, es estas cosas de aquí, y son runas. Y entonces estas Ajá. runas es otro alfabeto para escribir el Sindarin. O sea, el Sindarin lo puedes escribir en Tengwar o en Kirt. Sí, o sea, estáis quedando igual que yo. Vale, entonces eso que me parece brutal que alguien haya creado dos lenguas y que la haya desarrollado tanto a lo largo de su obra que tú puedas escribir, o sea, puedes aprenderlo, tipo como si fueses a aprender francés o alemán y, y acabar escribiendo, pues escribir novelas en Con este. Tengwar, Ujú. que es que me parece brutal. Y hay mucha gente, de hecho, que sabe élfico. Eh, y a todo esto, creo que fue uno de los primeros que se dedicó a crear lenguas artificiales. Eh, sí, ¿qué quieres decir? Yo te quiero decir que yo élfico igual no me sé, pero algún diálogo me sabía. En élfico y en de esto de Mordor y demás. Sí, Algunos gritos que pegaba alguien. Ahora mismo no me acuerdo, pero en alguna época friki mía, de esas de muero por Gandalf, muero por no sé quién, mm. me lo sabía. Yo es que he estado investigando un poco más porque he dicho, a ver, Tolkien no es el único que ha creado lenguas. Entonces, pues, ¿cuáles son las lenguas creadas más importantes? Hay que diferenciar que hay dos tipos de ideolenguas. Están las que tienen la voluntad de ser utilizadas, o sea, Ujú. que son lenguas artificiales, pero, por ejemplo, el Esperanto es el ejemplo clásico.
que el esperanto busca ser una lengua muy fácil de aprender para que pueda ser utilizada internacionalmente, o sea, como si, para sustituir al inglés como lengua vehicular en todo el mundo. Ujú. Y luego tenemos las que son inventadas pues, para propósitos artísticos, que dices tú, tengo una obra y quiero crear un lenguaje. Y Ujú. de estos encuentro varios ejemplos que me gustan. Uno es el Klingon, que es súper famoso de Star Trek. Yo sinceramente soy mucho más de Star Wars que de Star Trek. Exactamente. Um, y el Klingon también es muy interesante porque también se puede hablar o sea, hay un diccionario oficial de Klingon. Y he estado buscando y es curioso porque hay varios libros editados en Klingon y uno de ellos es Hamlet, de Shakespeare. Uy, va. Porque en un punto de la serie, de una de las series de Star Trek, eh, uno de los personajes dice, sí, leer en inglés Shakespeare está muy bien, pero la versión realmente buena es la que está escrita en Klingon. Y a alguien se le ocurrió editar en Klingon Hamlet. Y la verdad es que hay mucha gente que lo tiene. Me parece un dato curioso y gracioso. Madre mía. No sé por qué me han entrado muchísimas ganas de tener Hamlet en Klingon en mi biblioteca. Madre mía. Si queréis escuchar y si queréis oír un poco de Klingon y os queda muy lejos eso, Star Trek y decís, guau, esto ya es muy antiguo. Big Bang Theory también tienen algún pinito en Sí, sí, Klingon. sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, realmente como Star Trek se mantiene mucho a lo largo del tiempo, tienen el tiempo suficiente como para desarrollar el lenguaje. Y aquí sí que es un equipo más grande de personas, no solo, es que Tolkien se lo quiso él solito. Eh, Ujú. Otra que me gusta mucho, en Juego de Tronos se habla tanto el Alto Valyrio como el Dothraki. Y el Dothraki es súper guay. O sea, además el Dothraki es un poco como el alemán en el sentido de que las palabras no son palabras porque sí, sino que te describen cosas. Yo qué sé, no existe la palabra gracias, pero se Ujú. dicen algo así como te doy mi respeto o algo así. Eh, Ujú. o yo qué sé, adiós significa ves a cortarle la coleta a otra persona. Madre mía. Que tiene sentido, Madre mía. porque los Dothraki, o Sí. sea, cuando tú le vences a otro Dothraki, le tienes que cortar la coleta. Mm. Eh, pues eso, que me parece gracioso. Y el Alto Valirio, pues, no sé, también es un idioma. Pero todo hay que decir que George R. R. Martin, a mí me encanta la obra de George R. R. Martin, eh, o sea, Canción de Hielo y Fuego, los cuentos de Egg y Duncan, o sea, todo el mundo en general me encanta, pero yo entiendo que no tiene el mismo mérito que Tolkien, porque George R. R. Martin ya ha admitido varias veces que tiene ayuda para crear el universo, Ujú. porque tiene una cantidad de personajes que no es asequible, y lo que me parece realmente guay de Tolkien es que todo eso lo hiciese él solo. Ujú. Sí, sí, Y cierto. bueno, por último me gustaría hablar de una lengua ficticia que si estamos hablando de que el resto de lenguas buscaban tener un significado, que hay incluso lenguas que puedes escribir y tal, el Ujú. ejemplo contrario fue la lengua de los Sims, el Simlish. ¿Sabes cuando juegas a los Sims y Sí, sí, el sí. idioma? Vale, pues los creadores de los Sims tuvieron un dilema muy grande porque buscaban un idioma que no fuese reconocible para ningún, o sea, para ningún, yo qué sé, que te lo viese un mongol y dijese, ay, pues esto suena mongol. No, Ujú. sino que no recordase a ningún idioma y que no sonase repetitivo, porque si siempre te aprendes las mismas frases, aunque si hay 500 frases, al final te las vas a acabar aprendiendo. Entonces, que no sonase repetitivo, que no fuese reconocible y que no muestras emociones, porque, o sea, que se pudiese adaptar a cualquier emoción. Rollo, si el chisme está enfadado, mm, que pareciese que está enfadado. Si está enamorado, Ujú. pues Ujú. todo eso. Y eso me parece súper difícil. O sea, es todo lo contrario, es que tenga el menor significado posible. Y entonces consiguieron hacerlo y le pusieron una especie de, estudiaron mucho cómo era la entonación del lenguaje para Ujú. eso, para que tuviese dinámicas,
pero que las dinámicas no te dicen pistas de qué emoción estaba sintiendo. Caray. Y tiene alfabeto el Simlish, también lo he buscado, eh, pero no se utiliza mucho, la verdad. No sé por qué alguien querría utilizar el alfabeto Simlish. Interesante. Siempre hay un roto para un descosido que dicen. Siempre hay alguien. Y lo que me parece guay es que ahora mismo, o sea, hay más másters y posgrados sobre élfico que sobre esperanto. O sea, ¿En serio? sí, claro, normal. O sea, a ver, es que Bueno, a ver, ¿quién no quiere hacer una tesis doctoral de 5 años sobre el élfico? O sea, yo después de leer un par de artículos de Wikipedia, yo ya estoy total in. no sé, es como vas a tirarte 5 años en ese mundo y es que acabaría loco, acabaría loco. No, pero está muy guay. Bueno, hay opiniones, Adri, hay ¿qué haces, opiniones. qué haces aquí? Nada, Oye, no, no, oye, bien. Adri, mi primo. No, ya lo sé, ya. Ya me lo ¿Así? imagino. Ya me lo imagino, digo. Ah, Me lo vale. imagino. Es Adri Fresh, que no está por aquí. Si quieres aportar algo sobre lenguajes inventados, no sé si tenéis. Welcome. Bueno, el dialecto que habláis, abrígate que refresca. El dialecto que tenéis por allí o el dialecto que tiene la abuela, yo creo que debe, o sea, es más complicado que el élfico. Escucha una cosa, que ¿Qué? antes lo estaba pensando, que antes lo has dicho en el directo, en el anterior directo, Mm. am, en lo de las arañas. am, yo te quería comentar una cosa, porque he encontrado así, buscando y googleando mucho, he buscado que Tolkien tenía un trauma con las arañas. Bueno, él dijo que no. Él dijo que no, pero le picó una tarántula cuando era pequeño. Madre mía, parezco una experta en Tolkien y en realidad me he leído la Wikipedia muy a full, pero Que- o sea, Tolkien la no magia de la era el Wikipedia. único, o sea, inclusive el propio Tolkien tenía mal rollo con las arañas, o sea, Pero ¿qué os pasa con mm, las arañas? Que no hacen nada. O sea, si eh, vivieses en la selva tropical, te lo entendería, pero ¿qué arañas tenemos nosotros aquí venenosas? O sea, la cuestión no es una arañita de nada, un de estas morgaño de esas que tienen las patas de como estas muy que son largas. así, no pasan, exacto. Los morgaños no hacen nada tampoco. A ver, una cosa no son las arañas que son así, que les haces así y ahí se queda. Las cosas son esas cosas feas patilargas, como por ejemplo en Señor de los Anillos esa cosa gorda y fea y pero yo sobre todo con lo que lo pasé mal fue, y que todo el mundo que me conoce lo sabe, am, yo lo pasé muy mal con el Hobbit, con la segunda parte. Cuando no solo aparece una, sino que aparecen 50. Ya, sí. Yo en ese momento fue aquello de ¡ay, ¿Sabes? socorro! ¿Sabes que en el norte de Argentina, no en la zona de Buenos Aires, sino en el norte, que Argentina es muy larga, hay unas arañas que le llaman arañas pollito, porque no hacen nada, o sea, y la gente las tiene como mascota. Entonces, yo conozco a un Araña pollito. argentino que tenía una araña pollito, Toma ya. pero no hacen nada. Hombre, Fantástico. con ese nombre ya son entrañables. Pero La araña. igualmente. Pero eran tarántulas, o sea, eran arañas así, eran muy grandes, pero no hacían nada. ¿Cómo de grande? Sí, como un cangrejo, más Ay, o menos, ay, ay, casquete. con pelo. Ay, casquete. Le puedes A poner ver, lacitos y esas cosas. recónduselo. ¿Algún dato así curioso, interesante de este buen hombre? Sí, que no era tan bueno como parecía, porque era también un poco, llamémosle facha. De hecho, dio su apoyo al régimen de Franco, porque dijo que los comunistas eran el peor mal que había asolado Europa y por tanto cualquier
persona que se enfrentase al comunismo era bien. Entonces, pues en España apoyó a Franco. Era un pelín racista, que, bueno, siendo blanco y habiendo nacido en Sudáfrica, no me imagino por qué. No. Y eso, y luego es curioso porque hay un montón de, o sea, él realmente publicó El Señor de los Anillos y El Hobbit, y el resto de libros que tenemos, eso, incluido El Silmarillion y los cuentos inconclusos, fueron textos que escribió él, pero que los tenía tirados por casa, pues, de cualquier manera, y tuvo que venir Christopher, que era uno de sus hijos, que murió, por cierto, este año, hace un par de meses, Ujú. y los recopiló todos y los publicó. Y otro dato que me parece curioso es que a su primer hijo le puso el nombre del cura católico español. Le puso Francis, Toma, Francisco. toma ya. Bueno, recomendación. Si no es que os mola este tipo de mundo, porque el mundo Tolkien es un mundo en sí, aparte. Si Sí, no os mola este tipo de esto, igualmente hay que verlo para ver la magnitud de la ira de olla de este hombre. Porque es sí, o sea, fascinante. y cuando empieza a hablar, o sea, ya no solo la historia de la Tierra Media, sino que cuando empieza a hablar de cómo se crea el mundo, creo que es Aran, sí, se llama Aran el mundo. Me parece muy bonito el hecho de que hay como un creador único y entonces llama a los grandes espíritus, que no sé quiénes son, y les pide que creen la gran música. Y de la gran música surge el mundo. O sea, el mundo, la tierra, surge de la música celestial, de la música divina. Es como muy guay. Oye, pues sí. Eso Pues lo ¿por cuenta qué no? aquí, en el bestiario de Tolkien lo cuenta, y creo que lo Hmm. cuenta en el Silmarillion, si no me equivoco. Eh, También te digo, me debería volver a leer los libros porque creo que El Señor de los Anillos me lo leí con 9 años, una cosa así, o sea, pesaba más el libro que yo. No, lo de la creación del mundo y lo de la música y tal, en el Silmarillion lo pone. Mm. Lo pone, sí. Sí, sí. Ahora no recuerdo con qué dios exactamente o con qué ser lo explica, en qué momento, en qué ser lo explica, pero Y aprovecho para comentar que están rodando la serie del Señor de los Anillos, que no sé en qué, o sea, cuál es la temática que va a tener dentro de que es de temática Tolkien. Y la está rodando, el director es J. Bayona, J. Bayona. que si quieres algún día hablamos de J. Bayona, pero yo no tengo muy buena opinión de J. Bayona. A mí no me ha gustado ninguna de las pelis de J. Bayona que he visto. Ninguna de las pelis que. Bueno, A ver, Lo Imposible me pasé toda la peli aplaudiendo porque salía Iwan McGregor, pero fin. Un monstruo viene a verme insufrible, insufrible, o sea, yo lo siento mucho, me puedes contar el drama del niño de otra forma, no, no, lentísima, pero qué horror de peli. algún día Jurassic te traigo World, algo. destrozar la saga de Jurassic Park. Y la de, Bueno, y la de Hipatia a la de Ágora, que iba a ser sí, sí, Hipatia, sí, esa sí. medio me gustó. Esa le doy un pase. Bueno, en fin, lo dicho. Aunque dan dos El minutitos. mundo. ¿Eh? Que aún quedan 2 minutitos. Ya, bueno, recalcar lo dicho. El universo de Tolkien mola mucho. Independientemente que te molen estas fantasías, estas eh, historias de que si elfos, que si hobbits, que si. Simplemente por el hecho de meterte en ese mundo y decir, ¿qué coño se había metido este hombre? ¿Qué se pudo haber metido este hombre que no se metió en nada? Se lo metió de aquí, se le salió de aquí, Yo lo que de sí la me cabeza. parece una innovación por parte de George R. R. Martin, que siempre se ha hablado mucho de la relación entre Martin y Y Tolkien, o Tolkien. sea, a nivel creativo, es que eso, tengo la sensación de que Tolkien es un poco para niños en el sentido de que los personajes son buenos o malos Mm, y hay una distinción muy grande y hay un camino del héroe evidente, clarísimo, de manual. que sí, que sí.
Y a veces eso, yo creo que lo que aporta George R. Martin a este mundo, al mundo de la fantasía es, uno, verosimilitud, que al final las personas o los personajes que aparecen en su libro eh, o sea, te puedes reflejarte mucho más en ellos porque son mucho más humanos en ese sentido Mm. y reaccionan ante la fantasía de una manera también que podríamos reaccionar muchos de nosotros, ¿no? Porque en los primeros libros el hecho de que haya dragones nadie se los cree y remarca mucho más el tema político y el tema de juego de... Perdón, que me ha avisado que me estoy quedando sin batería. Y, y eso, y los personajes tienen eso, la ambigüedad moral que decíamos el otro día, esta ambivalencia, Mm. que a mí personalmente en ficción es una cosa que siempre aporta muchísimo y y que para mí ahora mismo es lo que, si veo una serie, es lo que me engancha. No el hecho de tener un personaje que sea radicalmente bueno o radicalmente malo, sino que tenga sus contradicciones y no sepas por dónde va a venir. Mm. Sí, Así total, que más personajes de este tipo. correcto. En fin, merci, lo dicho. Merci a todo el mundo por estar por aquí, por pasarse por aquí. Atlevite un vole miércoles 5 de la tarde. Nos vemos entonces. Adeu. Hasta luego.